Bienvenidos a Palabra de Vida. Damos gloria a nuestro Dios que nos permite estudiar la palabra. Esto es maravilloso. Escucha lo que dice acá en el Salmo, capítulo 18, verso 46. Viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos e incluso me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del hombre violento. ¡Wow! Esta palabra más preciosa, la que David comienza a declarar por las victorias de nuestro Dios en su favor. Damos gloria a Jesús por eso. Mis hermanos, estamos estudiando acerca del rapto y la gran tribulación. Yo creo que es un tema muy interesante con todo lo que está ocurriendo hoy día. Estamos en tiempos apocalípticos bien tremendos y necesitamos tener la palabra y el conocimiento en nuestro corazón, en nuestro ser, y vivir en obediencia. El Señor dice que tenemos que estar revestidos de Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra enfáticamente. Y aquellos que están revestidos de Cristo son los que serán levantados, protegidos y guardados de toda obra de maldad e de iniquidad. Así que, mis hermanos, prepara tu Biblia y démosle gloria a Jesús. Padre, gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque nos guiarás y nos enseñarás. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hicimos una introducción y hablamos acerca de la gran tribulación que se está gestando sobre el pueblo de Israel y que es la más grande tribulación que puede venir sobre el pueblo de Israel. Hablamos que el epicentro de toda esta tribulación inmensa está en la tierra del pueblo de Dios y que las demás naciones vendrán contra ella, dice, y la atacarán. Esto es lo que nos dice la Escritura. El enfoque que tenemos entonces es que Israel estará sometido a una guerra muy fuerte. Tendrá que defenderse. Pero cuando se le termine todo su poder bélico, ¿sí? Entonces, bien, dice que se plantará un ejército entre los dos mares en la tierra gloriosa, en el cual aparecerá el anticristo y que se levantará como que fuese Dios. Entonces estamos viendo a través de la Escritura lo que nos dice realmente la palabra. La más grande tribulación viene sobre el pueblo de Daniel. En Daniel 12:1 y Daniel 9:15 al 20, es importante notar que en Daniel 10:14, el ángel le dice al profeta de lo que sucederá con el pueblo de Daniel en los últimos días. Muy bien, vamos a leer Daniel 10:14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, en Daniel 12:6-7 y Daniel 12:11-13 nos da más detalles y entendimiento sobre este tema. En Daniel 6 nos dice la Escritura: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Verso 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó, dice, su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión, escucha bien, del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí Daniel nos está diciendo que este problema durará 3 años y medio, cuando dice por tiempos y la mitad de un tiempo. Y también nos dice que cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, su poder bélico, su ejército. Ya Israel no se podrá defender.
y entonces se pondrá allí el anticristo, lo que es la abominación desoladora. Entonces lo que estamos viendo acá es, primero, desde la abominación hasta el fin habrán 3 años y medio. Escuche bien, desde el capítulo, digamos, 24 de Mateo, verso 15, cuando se establece la abominación desoladora, desde ese momento, dice, hasta el fin durará 3 años y medio. 2. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, como lo dice el verso 7. Esto reconfirma que este tiempo de angustia involucra a Israel y a todo el pueblo de Dios, que será perseguido por su fe en el Mesías, en el mundo entero. Mis hermanos, ya estamos viendo una persecución. Y es clara, la estamos viendo con nuestros ojos. En las naciones se está haciendo prohibiciones de que se hable del Evangelio de Jesús y que serán perseguidas. Hay iglesias que están siendo cerradas, quemadas. Todo eso nos está hablando de un tiempo bien difícil que estamos viviendo. Y pareciera que no le ponemos atención. Necesitamos ponerle atención y comenzar a entender que estamos viviendo tiempos muy serios. Aún la Escritura nos está hablando de los tiempos de lo que está ocurriendo en medio de la naturaleza, en los aspectos políticos, sociales, hambre, persecución, tormentos. O sea, toda la naturaleza pareciera que estuviera protestando por todo el pecado que está establecido sobre la tierra. Y toda esta furia del enemigo sobre Israel y sobre la iglesia se acrecentará. Entonces, la Biblia nos está hablando de cosas bien, pero muy importantes, mis hermanos. En el libro de Apocalipsis encontramos 2 referencias más a la gran tribulación. Entonces, preguntémonos, ¿qué revela el libro de Apocalipsis acerca de la gran tribulación? En Apocalipsis 2:22, aquí encontramos una amonestación para quienes fornican con Jezabel en la iglesia de Tiatira. Aquí ciertos miembros de esta iglesia son amenazados con gran tribulación si no se arrepienten. ¿Qué nos está diciendo esta palabra y qué mensaje nos está dando el Señor hoy día a la iglesia? Que hay un problema serio de pecado dentro de la iglesia. Y tenemos que reconocerlo en todo sentido. Pero nos está diciendo aquí Apocalipsis 2:22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Cuando hablamos de adulterio es que hay gente que van a la iglesia cristiana y van a buscar una mesa de espíritus inmundos, de hechicería. Muchos están adulterando de esa manera. Pero aún más, está hablando que habrá pecado sexual también. Y todo esto está corrompiendo realmente la fortaleza de la iglesia cristiana dentro de la iglesia. Necesitamos levantarnos, orar fuertemente para que el Señor nos ayude. Otro aspecto. La siguiente referencia aparece en Apocalipsis 7:9 del 14. La pregunta es, ¿de dónde vinieron? ¿De qué tribulación? ¿De los 3 años y medio? Entonces nos está hablando aquí la Escritura, en Apocalipsis 7:9 al 14. Hay una pregunta acá. ¿Quiénes son estos que salieron de la gran tribulación? Apocalipsis 7:9 dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Miremos, dice una gran multitud. Y dice, es tan grande que no se podía contar. Había gente de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas.
correcto, que están delante del trono y en la presencia del Cordero. Y dice que vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. El verso 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Verso 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Como ven ustedes, hay algo bien importante que podemos leer en esta palabra. Y leer y buscar. El epicentro de todo esto es Israel. Pero aún más, habrá persecución fuera en las naciones. Las naciones se enfocarán en una guerra y los principios de vida y de gracia que operan en mucha gente en las naciones querrán quitarlos, arrancarlos, ¿sí? Y mueren muchos a causa de eso, porque ellos están confiados en Dios. Dice que serán perseguidos como yo fui perseguido, dice el Señor. Entonces, esto se levanta de una manera diferente, pero que va a haber una tribulación, persecución. Será claro, nos lo dice bien la Escritura. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Muy bien, y nos lo está diciendo claramente la palabra en San Juan 16:33. Pero escucha lo que dice Hebreos 11:36 al 39. ¿Será que todos estos salieron de la gran tribulación o vienen a través del tiempo que ha permanecido la iglesia desde un principio? Cuando leemos en Hebreos, encontramos acá gente que guardó la palabra de Dios, que dio testimonio de Jesús, y por tal causa fueron perseguidos y fueron asesinados. Y escuchen, de diferentes maneras. Hebreos 11:36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de esto, prisiones y cárceles. Oh, aquellos que dan testimonio de Jesús y que guardan sus mandamientos. Y fueron apedreados, dice, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Cuánta gente no fueron tirados a un circo romano en el cual les echaban los leones y eran devorados por los leones? Mis hermanos, tribulación ha habido siempre y muchos fueron afectados tremendamente. ¿Y eso por qué? Por su fe. Creyeron hasta el fin y no se apartaron de Dios. Esto es maravilloso. Es maravilloso que el poder de Dios opere en la vida de sus hijos y que la palabra los sostenga, el amor y el poder del Espíritu Santo los sostenga, aún hasta llegar a la muerte. No dudaron, escuche bien, no dudaron.
en ningún momento en que el Señor los libraría de la muerte eterna. Muy bien. Este es un reto para nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Será que estamos revestidos de Cristo? ¿Y que no hay nada que nos pueda detener para ir y buscar la presencia de Dios? Estar comprometidos con Él, ser fieles a Él. La esposa tiene que ser fiel al amado. Tiene que amar al amado y servir al amado. No por compromiso, sino por amor. Hay esposas hoy día que sirven al esposo por compromiso, ya no por amor. Y esto ya es un problema. Y espero que tú no estés así con el Señor, sino que lo que hagas, hazlo en amor a Dios. Y cuando lo haces en amor, no habrá nada que te pueda detener. Muy bien. ¿Qué dice Pablo acerca de la gran tribulación? Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y lo dice en 1 Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Los profetas del Antiguo Testamento dicen, escucha bien, en Jeremías, quiero que tomes esta palabra, anótala. Jeremías 30, versos 6, 7. Miqueas 4, 9 al 10. Daniel 12, 1. En Apocalipsis 3, 10. ¿Sí? Léanlas, por favor. Aquí hay términos que son diferentes que se utilizaron para decir gran tribulación, males. Se utiliza un término que vendrá sobre de ellos males, vendrá sobre de ellos persecución, y está haciendo referencia al mismo término. Ahora, ¿qué revela la ley de Moisés? En Deuteronomios 4:27 dice que Moisés habla claramente acerca de la gran tribulación que vendrá sobre Israel. Y esto será en los últimos días. Y lo dice en Deuteronomios 4:29 al 31. Luego Moisés también revela exactamente lo que se requerirá para que Israel finalmente se vuelva a Dios. Y esto lo encontramos en Deuteronomios 31:17. Y sabemos bien que aquel que está alejado de Dios a través de tribulación va a tener que venir en arrepentimiento, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a encontrar en Deuteronomios 31:17. La palabra hebrea para males aquí es la misma que en Éxodo 5:19, que Esteban denominó gran tribulación en Hechos 7:11. Quiero que lea y busque esos términos. Finalmente, declara Moisés, Deuteronomios 31:29. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con las obras de vuestras manos. Miren la palabra profética tan fuerte de Moisés, un profeta de Dios, que después de mi muerte, dice, os apartaréis del camino que os ha mandado Dios, y entonces os vendrá mal. Os vendrá mal. Esa es la causa por la cual Israel está viniendo sobre ellos una tribulación inmensa. Pero también la ley de Moisés revela más sobre Noé.
Y si nos vamos a Mateo 24, 37 al 39, el Señor explica que la vida en la tierra, justo antes del diluvio, ¿sí?, ocurre sin incidentes preocupantes ni perturbaciones. Aquí de nuevo Jesús basa su doctrina en el Antiguo Testamento. Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendiendo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús hace mención del Antiguo Testamento. En Lucas 7:28 registra también esta misma enseñanza. La revelación clara en ambos pasajes es que la vida transcurrirá tranquilamente en la tierra como sucedió en la época de Noé y en la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Todo estaba bien y de repente, destrucción repentina. En 1 Pedro 4:17 y 2 Tesalonicenses 7 al 10, aquí Pablo se refiere al tiempo de su venida, no al rapto. En su venida son destruidos todos los impíos, no en el rapto. Tenemos que entender bien esto. Y vamos a leer esa palabra, ¿sí? En 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo, dice, de que el juicio comience por casa. Escuche bien lo que está diciendo aquí la palabra. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Qué cosa más fuerte? ¿Qué cosa más fuerte? Lo que nos está hablando acá el apóstol Pedro. Ahora bien, si nos vamos, por favor, ponte en tu Biblia en 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 7. ¿Qué me está diciendo la palabra? Dice, leeré desde el verso 6. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos, dice, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. 2 Tesalonicenses 1, 7 al 10. Esto se refiere al tiempo de su venida, no al rapto, mis hermanos. Y quiero repetir esto. En su venida son destruidos todos los impíos, no en el rapto. Muy bien. ¿Qué dicen los profetas acerca de la gran tribulación? Mis hermanos, aquí vamos a encontrar muchos pasajes en la cual toda la Biblia prácticamente nos habla de estos eventos tan importantes. Los profetas son una columna doctrinal poderosa en la que el Señor se apoyó. En Daniel 12:1, Jeremías 23:30, Jeremías 30:24 hasta el capítulo 31, verso 4, y Jeremías 37.
Daniel y Jeremías muestran que es el peor tiempo de la historia. Es el peor tiempo de la historia. Y dice que viene sobre Israel, no necesariamente sobre toda la tierra. Dice también que Israel será librado en Daniel 12:1. Ahora bien, ¿quiénes son los que serán librados? Los que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Ya lo dije en la primera parte. El profeta dice que morirán 2/3 partes del pueblo de Israel en toda esta gran tribulación. Y solo 1/3 parte vivirán. ¿Quiénes serán? Aquellos que estarán inscritos en el libro de la vida. Dios los guardará. Sus hijos. Zacarías es un profeta considerado el más apocalíptico en la Biblia. Él da una revelación de cómo será la vida en la tierra justo antes que el Señor venga a poner su casa en Jerusalén. En una visión de Zacarías, los mensajeros del Señor reportan, primero, en Zacarías 1:11 y Zacarías 1, del 14 al 15, dice que vendrán males sobre Israel. Vendrá aflicción. Vendrá persecución. Y en Zacarías 1:16 dice en este verso que ya Jesús ha retornado. Entonces, cuando comenzamos a leer el capítulo 1 de Zacarías, nos da una información maravillosa. En los versos siguientes, el Señor le muestra a Zacarías que después que su pueblo haya vuelto para tener misericordia de Jerusalén, entonces las naciones gentiles serán juzgadas. Y lo dice en Zacarías 1, 17 al 21. Leamos el verso 17 al 21. Dice, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y recogerá todavía Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí que 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos, o sea, los poderes, que dispersaron a Judá, o sea, las naciones, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones, que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. ¿Qué me está diciendo esta palabra? Él juzgará primero su propia casa y después juzgará al mundo en Armagedón. Y esto lo dice 1 Pedro 4:17 y Apocalipsis 16:16. ¿Pero qué me dice Apocalipsis 16:15? He aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestidos para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Qué fuerte es esto. Mis hermanos, tenemos que prepararnos para este tiempo. Hoy día necesitamos proteger, guardar nuestra santidad, buscar a Dios sobre todas las cosas, amar la palabra, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y cuando tú te dejas guiar por el Espíritu, comenzarás a ver que lo que está ocurriendo son tiempos ya que nos está señalando que el Señor llega, el Señor viene y que tenemos que estar preparados para tal asunto. Si comenzamos sobre lo que nos dice también el libro de los Salmos, tocante a la gran tribulación. ¿Qué dice? Veamos lo que dice en el Salmo 2. Este es un salmo
precioso, mis hermanos. En el Salmo 2 es un mensaje profético acerca de los últimos días. Muy bien, ¿cómo lo sabemos? Es muy simple. Cuando vamos a la lectura comenzamos a encontrar algo precioso que nos da un enfoque claro de lo que va a pasar. Primero en Apocalipsis 2, 26 al 27, una promesa hecha a los que vencen, que ellos regirán las naciones con vara de hierro. Qué interesante, ¿verdad? Salmo 2.8 nos dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Estos eventos sucederán después que el Señor haya venido físicamente. En el Salmo 2.6 confirma que el Señor ya está sentado como Rey en Sión. Escucha lo que dice: pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Es evidente que estamos viviendo lo que sucederá en el mismo principio del reino del Señor. Dios nos lo está revelando y nos lo está mostrando. Hay una evidencia clara, hermosa, de lo que va a pasar. Con esto quiero concluir. Saquemos estas conclusiones. Los gobernantes del mundo no querrán ceder sus puestos. Número 2. En Armagedón, los impíos se levantarán contra el Señor. Y lo dice Apocalipsis 16:16. Esta batalla empieza con la venida del Señor y traerá juicio sobre el mundo después de que Israel haya sido destruido. Apocalipsis capítulo 17, verso 12 al 14. Apocalipsis 19, 11 al 21. Podemos encontrar mucha palabra que nos puede ayudar. Muy bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la gran tribulación? La gran tribulación, como la presenta Jesús y muchas escrituras, es un tiempo de juicio sobre Israel. Como ese es el caso, no puede ser un tiempo de juicio sobre el mundo, sino que 1 Pedro 4:17 dice que el juicio empezará en casa. Con esto podemos concluir que la tribulación fue preparada por Dios para arrepentimiento de Israel como nación y volverse a Dios. Y claro está, la iglesia será perseguida con el mismo propósito que se vuelva a Dios. Dios nos está hablando cosas preciosas. Mis hermanos, es tiempo que nos preparemos. ¿Por qué comencé a hacer este enfoque? ¿Sí? Esto es bien importante, ver lo que el Antiguo Testamento está hablando de la gran tribulación y cuál es el propósito de ella. Dios la diseñó para que el pueblo de Israel se vuelva. Y claro está, habrá persecución para la iglesia, para que la iglesia misma se vuelva a Dios. Hoy día como iglesia, si tú te examinas, no estás dando la talla de lo que Dios quiere. Perdona, pero esa es la verdad. Y examínate en todo. ¿Cuánto tiempo le das tú para leer la Escritura? ¿Cuánto tiempo le das tú para la oración? ¿Cuánto tiempo le das tú para la adoración? Escucha, tenemos que examinarnos. Los tiempos son difíciles y necesitamos volvernos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra que tú nos das. Enséñanos, prepara nuestro corazón, Señor. Queremos buscar tu rostro. Gracias, gracias por tu Santo Espíritu. Señor, que nos ayude en gran manera y que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por todo lo que estás poniendo en nuestras manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a seguir con este tema, mis hermanos. Apenas estamos iniciando. Y por favor, síguenos por Facebook. Real Sacerdocio TV. Ahí nos puedes encontrar. En YouTube. Por favor, en YouTube. Real Sacerdocio TV. Y en Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Así que mis hermanos, sean bienvenidos. Sigamos estudiando
Hasta pronto, mis hermanos.